Último día de comunicaciones aquí en el encuentro El Chat. Les mando un saludo desde la Ciudad de México para todas las personas que nos están escuchando en este momento y viendo. En este día vamos a iniciar con una participación de el trabajo llamado CD UNAM más Wikipedia México, de proyectos piloto a un editatón. Nos acompañan como ponentes Adrián Martínez Moncada. Él es maestro en Historia del Arte y diseñador industrial por parte de la UNAM. Es docente en la Facultad de Arquitectura y en Centro de Diseño, Cine y Televisión. Forma parte del seminario Reina Objeto y es profesor wikipedista desde el 2018. También nos acompaña Jacqueline Bucio García. Ella es doctora en lingüística por la UNAM. Actualmente es subdirectora de BA, UNAM y MOC en la Coordinación de Universidad Abierta, Innovación Educativa y Educación a Distancia en la UNAM. Es vocal de educación de Wikimedia México y participante de Wiki UNAM. Sus colaboradores en este trabajo también son la Viridiana Zavala Rivera. Es historiadora y maestra en Historia del Arte en el campo de Estudios de Arte Moderno en el posgrado de la UNAM, y José Reyes Segura. Él es oficial del programa de educación del capítulo Wikimedia México, y nos van a presentar a continuación su trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias por la presentación. Regálenme un segundo en lo que hago esto de compartir la pantalla. Y listo. Según esto ya deben estar viendo mi pantalla correctamente. Pues bueno, voy a hacer una presentación muy breve. La doctora Bucio y yo estamos aquí para compartirles un poco de nuestra experiencia. No consideramos por nada que sea esto un ejemplo o un caso ejemplar, ni tampoco creemos que sea una receta para hacer editatones, ¿no? Por el contrario, lo único que queremos es compartirles nuestra experiencia a lo largo de este año, poquito más de un año de trabajo, en el que replanteamos la forma de desarrollar proyectos que tengan un impacto real, y reservamos para el final algunos hallazgos que resultan importantes. Como mencionaron, en este proyecto también colaboraron el doctor Luis Equigua, la maestra Viridiana Zavala y José Reyes, que es nuestro oficial de educación en Wikimedia México, y si no fuera por ellos tampoco estaríamos por acá. Así que ahora dejo a Jack a cargo de la primera parte de la presentación. Encantada de poder presentar esta historia de alianzas. Es una historia de una alianza fructífera, y eso es parte de lo que nos gustaría transmitir. Los colegas del CIDI se proponen hacer ediciones en Wikipedia y se unen con Wikimedia México a través de José Reyes, justamente para iniciar esta experimentación en mediación tecnológica que permitiera el trabajo a distancia, dada la circunstancia en la que nos encontramos. Hay muchos artículos que compartimos en la comunicación que demuestran que editar Wikipedia se está convirtiendo en una opción con cada vez más fuerza, y sobre todo más institucional en contextos de educación superior, como una opción para compartir información y para materializar el conocimiento en algo que tenga una salida hacia una comunidad, una derrama de aprendizajes. En medio de esta crisis estructural generalizada, pues Wikipedia puede ser una opción. Y en la siguiente lámina lo que podemos ver es que para quienes se preguntan qué es un editatón, es una fiesta de edición. Es un momento para compartir edición con colegas que estén interesados en un determinado tema. Y en esta fiesta en la que nos reunimos, pues los participantes interactúan, reflexionan, intercambian fuentes y crean páginas en Wikipedia de contenido que no estaba, es decir, se aporta conocimiento a Wikipedia. En nuestra siguiente lámina. Muchas gracias. Aquí vemos un ejemplo rápido de un editatón que se realizó en el Palacio de Bellas Artes, y junto tenemos la imagen justamente del editatón que se organizó en torno a Clara Porcet para justamente
sacar estos conocimientos y que el mundo pudiera conocer qué es lo que existe sobre el diseño de Clara Porcet. Y en un editatón se logra algo muy interesante, que es la materialización de objetos. El Reino Objeto, que es un espacio que se dedica justamente al estudio de los objetos, encontrará particularmente interesante esta creación, la página de Internet, una entrada de Internet como un artefacto digital, un objeto que une a manera de contenedor las interacciones de los participantes en un editatón o en ediciones de Wikipedia que se hacen en concreto, quedan en una edición de Wikipedia, en una página conseguida de manera colectiva, un producto que alberga las interacciones de un grupo de editores. Y Adrián nos va a contar cómo se realizaron estas interacciones de manera práctica. Y para esto sí queremos reconocer que si bien el incorporar el editatón dentro del aula se debió sobre todo al tema del confinamiento y al hecho de no poder habitar nuestras aulas presencialmente, ¿no? Es algo que veníamos discutiendo incluso antes del tema de la pandemia, ¿no? Habíamos buscado un montón de formas de darle la vuelta a ejecutar proyectos que tuvieran un impacto real y también esta posibilidad de desarrollar productos u objetos, como mencionaba Jack, que tuvieran este alcance para profesionalizar un poco más el tema del diseño de objetos y en nuestro caso la historia de los objetos. Y fue así como llegamos a la conclusión de que deberíamos aprovechar esta es un área, es una figura un poco sin fronteras dentro de la universidad, que se llama WikiUNAM, y llegamos a esta conclusión de que generar un editatón y hacer que nuestros alumnos aprovecharan el momento de confinamiento para generar este tipo de dinámicas era algo que podría ser productivo para la clase, ¿no? También esto obedece por mucho a un desgaste de las dinámicas de aula, no solamente dentro del confinamiento, sino aún antes de lograrlo, alcanzamos a notar que necesitábamos incorporar otra serie de recursos para hacer que el aprendizaje dentro de las aulas fuera mucho más significativo, sobre todo con una asignatura como la que tenemos, que es Reino Objeto, que es básicamente una asignatura enfocada en historiografía de los objetos, en el que nuestros alumnos de licenciatura y de posgrado tienen preconcepciones sobre lo que significa hacer historia de los objetos, ¿no? Ellos entienden de una manera muy distinta que va más asociado a una crónica y no tanto a un proceso crítico que implica reflexionar sobre la historia de un objeto. En cuanto a artefactos digitales, una entrada de Wikipedia que realizamos durante un editatón es este proceso de digitalizar la información para generar un contenedor digital que es primero un objeto colectivo y después es una forma material que agrupa muchas interacciones entre el grupo de editores que se reúnen en el proceso de un editatón, ¿no? Como les conté, esta actividad nace de este seminario que se llama Seminario Reino Objeto en el Centro de Investigaciones de Diseño Industrial de la Facultad de Arquitectura, en una materia que está centrada en el tema de historia y teoría del diseño de los objetos, con una colaboración prodigiosa y con un montón de apoyo por parte de Wikimedia México, el capítulo de la Fundación Wikimedia en nuestro país. A lo largo de este último año pudimos generar 2 editatones sin la conciencia de que fueran pilotos. Hoy en este momento lo entendemos que fueron procesos piloto, pero no es que nosotros dijéramos, bueno, vamos a sentarnos a hacer un piloto de edición. Por el contrario, fue un proyecto de prueba y error, y les contamos esto porque creemos que es bien importante que normalicemos el generar estos procesos de experimentación, ¿no? Y una parte interesante de este piloto es que fue un piloto vivo, ¿no? Los docentes a cargo del grupo no teníamos mucha conciencia de cuáles eran los alcances del proyecto y lo recomendamos ahora como una experiencia que puede revivir muchas de las dinámicas del aula y que se puede llevar a un modelo virtual completamente porque eso fue justo lo que probamos, ¿no? Y a partir de eso desarrollamos lo que ahora llamamos una experiencia inmersiva de investigación que no hemos podido implementar del todo porque en el último semestre la Facultad de Arquitectura entró en un paro académico por una cuestión de violencia de género, que no hemos podido articular este piloto de la manera en la que nos gustaría, pero
eso creo que será tiempo y materia de otra charla. Nuestro primer piloto se ejecutó con un grupo de diseño industrial en la Universidad Isthmus en Panamá, y el segundo piloto con los alumnos del CIDI, el Centro de Investigaciones de Diseño Industrial, dentro del UNAM. La estructura fue más o menos la misma en ambos casos, aunque las variantes en cada uno eran muy distintas por la vocación de los estudiantes, por el grado de avance académico y por la conformación tan heterogénea de cada uno, aunque se refiere a dos escuelas que imparten la misma carrera en dos ciudades distintas. Las primeras dos sesiones estuvieron a cargo del grupo de Wikimedia México, a cargo de José Reyes, en el que se impartió una capacitación, y acá lo más importante de esta capacitación no es solamente entender cómo funciona la herramienta, porque eso es verdaderamente sencillo, ¿no? Lo importante de esta capacitación es que el equipo de Wikimedia México tiene esta capacidad de entender cómo se conforma el grupo, de encontrar estos factores que detonan la motivación en los estudiantes, y a partir de eso mostrar cómo operan las herramientas de edición dentro de Wikipedia. Una tercera sesión que estuvo enfocada en consulta de fuentes. Más adelante les contaremos un poquito sobre los retos que creemos que implica el consultar fuentes y verificar la información en los contextos no presenciales o sin la disposición de repositorios físicos, una biblioteca o algún otro centro de consulta. En una sesión 4 trabajamos en aspectos de redacción para la contribución, porque las ediciones en Wikipedia tienen un tipo de lenguaje más neutro, propio de una fuente enciclopédica, y no tanto como estamos habituados en la mayoría de los cursos de grado y de posgrado. Y por último, un momento público que fue el Editatón, ¿no? Este momento en el primer piloto en Panamá fue un momento privado, cerrado solo para nuestros estudiantes, y en el segundo piloto fue un momento que se abrió a la comunidad interesada local e internacional en el tema que tenía ese Editatón. Para el piloto 2, esto se convirtió en una experiencia de investigación, ¿no? Es esta experiencia que les contamos, que está estructurada para plantearse en 16 semanas, únicamente con 4 sesiones sincrónicas y una agenda en estas 16 semanas para desarrollar distintas actividades asincrónicas que permitan ir generando diferentes productos que deben integrarse, por una parte, a Wikipedia en español a través de una entrada, y otros recursos que deben integrarse en Wikipedia Commons, generalmente imágenes, diagramas o materiales desarrollados o curados por nuestros estudiantes. Y por último, cierta información que sugerimos que se integre directamente en Wikidata. Estos son algunos de los resultados. En el primer piloto de Panamá, los resultados son mucho más acotados porque fue un grupo mucho más pequeño. Es una materia enfocada en historia del diseño en América Latina, ¿no? A partir de este editatón se creó un artículo nuevo, y además se editaron o se mejoraron otros 5 artículos relacionados, y en conjunto logramos liberar 15 imágenes, ¿no? Que por mucho permiten construir una visualidad diferente de la disciplina y del tema del editatón. En el segundo piloto, dedicado a la obra de la diseñadora Clara Forset, este taller además incorporó un taller de edición con perspectiva de género, dada la temática y aprovechando los recursos que Wikipedia ha desarrollado a partir de la iniciativa Editatona, aunque esto no fue una editatona. Tuvimos también la edición y la verificación de una entrada ya existente, y un total de 25 ediciones en la sesión final del editatón, y logramos liberar un total de 18 imágenes. Ahora Jack nos contará un poco sobre el tablero de eventos, esta herramienta que nos ayuda de muchas maneras a monitorear el trabajo del grupo. Justamente, que el trabajo no se quede en hicimos entradas y editamos Wikipedia, pero cuantitativamente, ¿qué fue lo que sucedió? La Fundación Wikimedia pone a disposición de todos los docentes que queremos editar Wikipedia este tablero de conteo de ediciones, y es una herramienta que nos permite mostrar cuantitativamente qué fue lo que sucedió, y nos permite la obtención de métricas. Si tenemos que rendir cuentas a un coordinador, a un director de por qué estamos integrando Wikipedia al aula y mostrar qué fue lo que hicimos, esta es la herramienta precisa. Y en la siguiente diapositiva podemos ver cómo se observa este dashboard, este tablero de edición, y observar las métricas que arroja. Podemos observar usuarios, fotos donadas, bytes añadidos, ediciones realizadas, artículos que estamos siguiendo. Es decir, permite un verdadero control a quienes están participando en el editatón, y es una muestra efectiva y práctica de cuáles son las métricas obtenidas en estos ejercicios. Adrián, contigo.
En este segundo piloto tuvimos la oportunidad de instrumentar el Editatón de una manera mucho más activa a lo largo de prácticamente poco más de un mes, 5 semanas de edición y de trabajo. Lo interesante de esto es que intentamos que cada uno de los estudiantes dejara este papel pasivo de estudiante y adoptara un rol más enfocado en, nosotros lo llamamos en el grupo como un investigador junior, ¿no? Cada investigador tenía la obligación de desarrollar su propia contribución y al mismo tiempo, en un esquema autogestivo, colaborar en alguno de los equipos de trabajo relacionados con la operación y con la ejecución de este proyecto llamado Editatón. Tuvimos 3 equipos, cada estudiante podía elegir cualquiera de los equipos o participar simultáneamente en varios. Un equipo de investigación que se encargó de recopilar las fuentes documentales, otro de difusión que se encargó de promover y de comunicar el evento, porque el Editatón final estaba abierto a todas las personas que quisieran participar en él, y un equipo de logística encargado de la operación del evento. A lo largo de estas 4 semanas de monitoreo, logramos que cada uno de estos editores lograra una entrada de 500 palabras y al menos liberara una imagen, y además en el proceso se unieron algunas otras personas que también contribuyeron a la edición final, ¿no? En cuanto al tema de artefactos digitales, nuestro equipo de investigación clasificó más de 50 fuentes de consulta, ¿no? A diferencia del primer piloto, tuvimos un equipo que incorporaba únicamente estudiantes e investigadores que calificaban el material, ¿no? Y esto es particularmente importante porque de repente nos dimos cuenta que esto que nosotros insistimos en aula sobre verificar la información o sobre utilizar citas e incorporarlas a la investigación, de repente es un contenido vacío si no logramos que los estudiantes entiendan cuál es la importancia de verificar la información y reconocer la proveniencia de esta información, ¿no? Entonces, lo que logramos acá es que ellos tuvieran este panorama completo al entender que la información necesita verificarse y necesitamos utilizar fuentes confiables, porque parte del proceso de investigación implica que un tercero pueda recuperar esa fuente o que pueda entender la procedencia de esta investigación, ¿no? Y también era importante, debido al confinamiento y a que todos los centros educativos estaban cerrados, incluyendo la propia biblioteca del centro, tuvimos que utilizar únicamente herramientas y fuentes digitales, y organizarlas era particularmente importante. Aquí a la derecha les pueden observar el cronograma que todos seguimos, ¿no? Era de alguna manera esta guía o este mapa que nos permitía vincular todas las actividades y asegurarnos que el Editatón llegara a buen término. Aquí les compartimos también el repositorio que generaron nuestros investigadores, ¿no? Con información puntual de cuáles eran las fuentes. Esta es una materia que incorporó estudiantes de licenciatura y posgrado. Es por eso que era importante para nosotros que generáramos una plataforma común que no generara esta brecha entre los estudiantes de grado y posgrado, y por el contrario generara una plataforma colaborativa que intercambiara los saberes de los estudiantes de la maestría en diseño industrial y los estudiantes de la licenciatura en diseño industrial. Y a la derecha tenemos algunas imágenes de las piezas gráficas de los estudiantes del equipo de difusión, que se encargaron no solo de desarrollar estos textos y estas imágenes, sino también de generar una identidad visual para este proyecto. Ahora dejo a Jack con un poco de los resultados. Aquí yo creo que vamos a la limón, estimado Adrián, porque en efecto es lo que ustedes estuvieron observando y que recuperaron en estos puntos. Que los estudiantes cosecharan aprendizajes significativos era el objetivo vital, y se logró porque ellos mismos organizaron y coordinaron estos esfuerzos. Se realizó con roles y recursos limitados, pero estuvieron involucrados en ello. Fue central la idea de liberar el conocimiento y sumarse a la comunidad de Wikipedia. Creo que este fue uno de los impactos más grandes en los grupos. Y en la siguiente lámina, esto se refuerza: la producción y liberación del conocimiento. Claro, con una de las principales barreras, la redacción de carácter enciclopédico, que no es a lo que estamos acostumbrados en la universidad, porque siempre se nos pide dar una opinión. Pero rompiendo esta barrera y practicando, por supuesto, se logra este estilo neutral de redacción en Wikipedia. Y, claro, validar la información y saber que lo que estamos editando va a tener un alcance real y no se queda en el escritorio del profesor. Y estos son un poco los mismos hallazgos. Si gustas compartir el hallazgo central, Adrián.
Y este hallazgo central y la parte que más nos parece importante es que los estudiantes perciben esta responsabilidad de utilizar las fuentes verificadas y en esto que ellos mismos denominan como un proyecto real, que tiene un impacto real sobre una comunidad que está interesada en el tema. También queremos enfatizar que el Editatón es esta forma de salir del encierro a partir del confinamiento y también ayuda a que los estudiantes encuentren esta forma de hacer valer su voz en este proceso de contingencia. Y uno de los aspectos centrales es que el salón de clases se convirtió en un espacio público, abierto a una comunidad mucho más grande, más allá del aula, interesada en el tema, que también ayudó a reforzar el conocimiento en el proceso de edición cuando se ejecutó el Editatón. Y tenemos este último prejuicio, es un tema que nos gustaría enfatizar. Una de las cosas que es más difíciles de revertir es este papel del docente, que es una figura que autoriza generalmente el contenido, ¿no? Y en este proceso los docentes tuvimos la oportunidad de colaborar, ¿no?, en un proceso de investigación mucho más cercano a un proceso de investigación real. Y voy a pasar al último pilar, que es una parte particularmente interesante y que me gustaría que Jack nos ayudara a cerrar con este último comentario. Simplemente la invitación de editar Wikipedia, de atreverse a pensar que Wikipedia tiene un lugar en la educación, en el aula. No hay normas firmes en Wikipedia, hay que ser un poco valientes para integrarla, pero se pueden lograr aprendizajes muy significativos, como muestra el equipo del CIDI, y si se hace en alianza además con la gente de Wikimedia México, que puede aportar estos talleres y esta formación, la alianza resulta fructífera. Y en este caso, además, el equipo del CIDI se animó a registrar la experiencia en una ponencia, lo cual también nos hace repensar en los aprendizajes. Y eso es todo lo que tenemos para compartir esta mañana. Muchas gracias por su ponencia, muy interesante. A continuación les voy a ir pasando algunas de las preguntas que van llegando en el chat. Por favor, los participantes nos pueden hacer llegar ahí sus preguntas. María Martínez Lirola nos pregunta, ¿de qué forma tienen pensado dar continuidad a este proyecto? Ahí me permitiré contestar. Una parte importante es que ya desarrollamos un semestre completo, una clase que tiene como base principal el desarrollar o el proceso de investigación para terminar en Wikipedia. Es nuestra herramienta, ya no es una herramienta de 4 semanas, es una herramienta que se ejecuta en un proceso de investigación. La salida no es un documento arbitrado, no es un ensayo, es una entrada de Wikipedia con una serie de colaboraciones y estamos ansiosos de pronto poder ejecutarlo y probar cómo funciona esta experiencia de 16 semanas a partir de la edición en Wikipedia. Muy bien. Otra pregunta. ¿Cuáles son los retos más grandes al momento de convocar a la revisión de Wikipedia? Pues seguro Jack tendrá alguno también en la amplia experiencia que tiene, pero creo que el primer momento o esto que sucede, creo que el reto más grande es que dentro del aula solemos también desacreditar Wikipedia, ¿no? El desconocimiento profundo sobre cómo trabaja la enciclopedia y cómo se genera la información que está disponible en este recurso, ¿no? Tendemos a invisibilizar que es básicamente el proyecto enciclopédico más grande de nuestros tiempos, ¿no? Y no nos damos cuenta y solamente lo vetamos de clase, ¿no? Entonces, cuando llegamos con alumnos de licenciatura y posgrado, lo primero que existe es un prejuicio sobre que Wikipedia no es un recurso confiable, ¿no? Entonces, en el momento en el que ellos comienzan a editarlo, se dan cuenta que detrás de este proceso y detrás de las entradas hay un montón de gente, trabajo, bibliotecarios y gente voluntaria participando y sumando a este conocimiento. Entonces, yo creo que es la brecha más grande, porque además es muy notorio y en todas los pilotos que tuvimos este momento de tratar de reentender cómo opera Wikipedia. Muy bien. También en ese sentido nos hacen una pregunta de qué tipo de problemáticas existen al trabajar con Wikipedia, teniendo en cuenta que muchas veces es criticada por su falta de credibilidad y sustento verídico. Y yo podría agregar que incluso también algunos profesores tienen ese prejuicio, ¿no? ¿Qué se les podría decir? Sí, puedo intervenir. Justamente ahí es donde está el fruto de la alianza. El fruto de unirse con quien sabe editar y aprender de eso y aprender de la comunidad, comprender cómo se conforma, cuáles son sus reglas, cuáles son los pilares que rigen esta
este trabajo de edición, este voluntariado. Y una vez que se comprenden esas normas, es mucho más sencillo desde saber a quién preguntar hasta saber dónde uno puede estar infringiendo una norma que puede ser considerada una violación en las normas de esa comunidad. Entonces, conocer la comunidad, conocer sus pilares y, por supuesto, acercarse a Wikimedia México para esto. Y además hacer comunidad, para nosotros es muy importante hacer comunidad con WikiUNAM, que es el grupo orgánico, no hay jefe, no es una organización oficial, digamos, pero somos todos los profesores UNAM que editamos Wikipedia. Entonces está la comunidad WikiUNAM, está la comunidad Wikimedia México. Si hacemos alianza, aprendemos mejor a editar Wikipedia y nos fortalecemos, ¿no? Y contribuimos mejor a la creación del conocimiento libre. Y sobre esto solo quisiera agregar, si bien estos pilotos fueron con estudiantes de nivel superior, creo que es esencial que también en la educación básica se utilice esto como una herramienta, ¿no? De otra manera estamos condenando a que el trabajo de nuestros estudiantes quede en un cajón impreso, en un escritorio o en un PDF guardado en alguna computadora. Y sí existe un fenómeno bien interesante cuando los alumnos o cuando los estudiantes que editan se dan cuenta que esto, lo menos relevante es la calificación que asigna el profesor. Lo más relevante es que hay una comunidad que va a consultar esto, que hay otros bibliotecarios y voluntarios que revisan esto, que confirmas que la importancia de verificar la información y el uso de fuentes adecuadas es valioso, no solo porque el profesor lo pide, no solo porque Wikipedia no es un buen recurso, sino porque hay otra persona en el final de alguna otra computadora que va a consultar la información que tú subiste, ¿no? Entonces, cuando los alumnos refieren que esto es un proyecto real, se refiere a que hay un impacto sobre una comunidad y sobre gente que está buscando la información que nosotros liberamos en Wikipedia. Muchas gracias. Yo de mi parte tengo una pregunta. En términos de docencia, a veces hacer una wiki, ¿no? Con los estudiantes, para algunos puede ser motivador, para algunos otros no. Y estos otros normalmente refieren que tienen problemas de comunicación entre ellos, ¿no? Que no coinciden en los tiempos. ¿Nos pueden platicar algo acerca de su experiencia en la logística para llevar a cabo la comunicación? Yo aquí dejaré solo una idea cuando Jack refirió que un editatón es una fiesta de edición, ¿no? O sea, creo que hay un componente tecnológico que creemos que algunas personas no somos tecnológicas y entonces hay una brecha con eso, pero cuando Jack refiere que un editatón es una fiesta de edición, es una fiesta para compartir conocimiento, creo que adquiere otro significado porque la herramienta tecnológica, que es extremadamente fácil de utilizar, queda en segundo plano y compartir y liberar se vuelve la esencia de un editatón. Y además nos permite el trabajo justamente en línea. Esto también a mí me parece muy interesante y que hay muchas formas de contribuir a Wikipedia, desde una donación de foto hasta la corrección de una falta de ortografía, con todos los proyectos que existen, agregar una palabra a Wikcionario. También en esto está conocer cuál es la variedad de productos de Wikimedia en donde se puede contribuir y, en efecto, atender a diferentes personalidades. Habrá quien no le guste directamente editar un artículo, pero puede donar la foto con la que se puede ilustrar ese artículo. Entonces, hay muchas maneras de contribuir a Wikipedia y esto también se logra conociendo a profundidad y acercándose a las entrañas, a qué hay detrás de esta enciclopedia que consultamos todos los días. Y sobre este segundo piloto en el que además tuvimos esta sesión de trabajo con el equipo de Wikimedia en cuanto a edición con perspectiva de género, fue muy interesante porque nuestros estudiantes fueron extremadamente receptivos con el tema de que editar Wikipedia por una parte implica liberar conocimiento, pero por otra, que es quizá la más relevante para ellos, es que implica un cierto tipo de resistencia contra esta visión hegemónica de la información, ¿no? En el que la información permanece cautiva por X cantidad de empresas y no es información pública. Entonces, el momento en el que pareciera como algo demasiado denso, ¿no? Pero nuestros estudiantes valoraron mucho el tema de que estás liberando información y estás de alguna manera generando un impacto positivo para que alguien más tenga acceso a esa información que probablemente no sería visible para esa persona de ninguna otra manera, ¿no? Dado la forma en la que opera el resto de las enciclopedias que no son públicas o que requieren el hecho de pagar por el acceso a la información. Pues muchas gracias. Vamos a concluir aquí la participación. Les agradecemos mucho al maestro Adrián y a la doctora Jacqueline por su ponencia.
y los invitamos a seguir platicando con los participantes en el grupo de Telegram.